Buenas tardes a todos y a todas. Vamos a dar comienzo a un nuevo encuentro organizado por el Instituto de Formación, Actualización y Capacitación del CAPA Distrito 9. En esta oportunidad es el segundo módulo de las charlas iniciadas hace unas semanas sobre el tema de gestión de fideicomisos, lo cual estamos agradeciendo ya la participación y la predisposición de los doctores Gustavo Esparza y Gustavo Montenegro. Hemos tenido una introducción hace un par de semanas sobre el tema general y las figuras que incluyen el fideicomiso, y ahora vamos a tener un poco más profundidad sobre el tema de responsabilidades y sobre todo el tema de fideicomiso inmobiliario, que es un tema que nos toca, digamos, bastante de cerca, por lo menos a los que estamos trabajando en la profesión o de alguna manera vinculados con el tema este. Desde ya agradecemos nuevamente la participación de los doctores acá, que muy amablemente y muy desinteresadamente han hecho esta presentación. Vamos a organizar la charla, Nino, si te parece, con dos, como hicimos la otra vez, con dos bloques. Los expositores van a armar, va a haber un bloque primero que va a decir el doctor Gustavo Esparza. Vamos a hacer una pequeña pausa para recabar también si hay algunas preguntas o dudas en particular. Vamos a utilizar el chat para poder preguntarle o acercarle inquietudes a los doctores, y después va a cerrar el doctor Montenegro con otra parte de la exposición. Perfecto. Bueno, Gustavo. ¿Estamos listos? Bueno, muchísimas gracias. Para los que no he saludado, a todos buenas tardes. Sinceramente, y no, creo que lo dije en la otra clase, yo no soy de sobarle el lomo a la bestia colectiva, así que lo primero que tengo que decir es que los agradecidos somos nosotros, y lo digo sinceramente porque por dos temas. Primero, siempre me ha parecido, como es un viejo profesor nacionalista, que era un gesto de exquisita elegancia cuando alguien le presta tiempo a otro para escucharlo. Y después porque en estas épocas tan complicadas, bueno, hacerse un alto en la tarde para estos temas que son más del pensamiento y de la reflexión que de la praxis diaria, me parece muy, muy importante. En una semana donde lamentablemente tenemos un tema de mucha actualidad, lamentablemente, con lo que ha pasado en Miami. Obviamente, no me voy a expedir sobre ese tema, solamente voy a hacer algunas reflexiones. Algo de la charla he cambiado. Yo voy a hablar, quería hablar de responsabilidad del fiduciario y algo de responsabilidad del arquitecto, pero quizás voy a hacer algún hincapié más en los temas de responsabilidad del arquitecto, porque me pareció interesante. De todas maneras, mis amigos progresistas de Página 12 han sacado una nota muy interesante el día domingo, que es un estudio, es una nota bastante, para los que no tenemos formación técnica en la especialidad como ustedes, una nota que se titula Un llamado de atención para la costa atlántica. Lo escribe un señor Bruno Perrone en Página 12 del domingo, y hace un análisis de, digamos, la situación de Miami vinculado a Gesell y a Mar del Plata. Me ha parecido interesante porque incluso explica los temas del suelo, los temas de cómo influyen las edificaciones sobre la costa, y hay dos ordenanzas que cita esa normativa, seguramente ustedes las deben conocer. Una es la ordenanza 12.562 del 97, que es de Mar del Plata, y la otra la ordenanza 1847-02, que es de Gesell. Creo que dentro del material la sugerimos o la trajimos, o por lo menos era nuestra intención. No sé, el joven colega que maneja un poco más que yo estos tecnicismos, no sé si lo habrá mandado, pero por lo menos sepan que esas cuestiones, en principio, a nivel municipal, se rigen por estas normativas.
lo que dice la nota, que explica las diferencias de suelo entre una y otra costas y, bueno, los problemas que puede haber y algunas dificultades desde el punto de vista técnico con esas ordenanzas, porque dice que, si bien pueden ser un elemento interesante, como que el tiempo las ha ido dejando un poco al costado. Bien. Sentado ello, vamos a hablar un poco de este tema de la responsabilidad del fiduciario, que es una responsabilidad profesional. Desde el momento que hablamos de responsabilidad en el derecho, dos cosas. Es un tema clave en el campo del derecho de las obligaciones. Obligaciones debe ser una de las materias más largas y más complicadas que hay en la carrera. En la época que yo estudiaba era anual, y es una obra clave, o es una materia clave, es central en nuestra profesión. Entonces, este tema del fiduciario y eventualmente del arquitecto se enmarca en un esquema central para la matriz jurídica. E incluso en materia de responsabilidad del arquitecto, además del tema de la responsabilidad profesional, nos estamos moviendo con toda la teoría de los contratos, precisamente vinculado al tema del contrato de construcción. Un tema que hemos planteado, o que planteamos con el joven colega, es el siguiente. El material que hemos traído y que hemos girado para que lo distribuyan, por aquello tan viejo de que por ahí la charla puede ser mala, o pueden ser malas, pero el material que les dejamos va a ser muy bueno, tiene una gran ventaja. Es el único material que hay en forma exclusiva sobre la cuestión de la charla de hoy, porque es la responsabilidad en materia de fideicomisos inmobiliarios, que es un tema muy interesante. Son dos trabajos de un autor que hoy por hoy es ineludible, que es el doctor Silvio Lisoprasky, que es no solamente un gran jurista, sino que es un hombre de mucha actuación práctica, es un abogado de grupos de inversores y de constructores, con lo cual esos dos artículos son muy buenos, y ustedes van a tener ahí, en principio, los grandes lineamientos por donde pasa la cuestión hoy conceptual de estos temas. Si bien fueron escritos antes de que vuestra colega, la arquitecta egipcia, hubiera reformado el Código Civil, son temas que la faz conceptual es plenamente aplicable a cualquier problema de esta naturaleza que se presente. Bien. ¿De qué hablamos cuando hablamos de responsabilidad profesional? Sea del fiduciario, en el caso de que estamos hablando frente a una fiducia vinculada a una construcción o a un desarrollo inmobiliario. La responsabilidad profesional hoy en nuestro derecho ya tiene una regulación específica. Antiguamente, bajo el Código Civil de Vélez, esa magna obra jurídica, bajo el Código Civil de Vélez, los temas de responsabilidad profesional estaban regulados en forma un tanto dispersa, no orgánica y no tan sistemática ni tan específica como hoy. Hoy, la responsabilidad profesional tiene una norma, es el artículo 1768, cuyos grandes lineamientos son los siguientes. Es una responsabilidad que ubica la responsabilidad profesional dentro de las obligaciones de hacer. Es una responsabilidad subjetiva, excepto en aquellas obligaciones de resultado, y esta es una gran complicación para los arquitectos. Regula las profesiones liberales y tiene, digamos, para encuadrar o para más o menos ubicarse dentro de los que se considera una profesión liberal, tienen que darse 4 o 5 notas. El saber técnico, la habitualidad, la reglamentación de la actividad por el Estado, el control del Estado, la presunción de onerosidad, y se supone, legalmente, que hay una cierta preeminencia o una cierta superioridad del saber y del hacer de ese profesional en cualquier materia por sobre el otro contratante. Bien. Es una norma que ha recibido muchas críticas, recién hablábamos antes del inicio de esto,
la forma en que ha sido tratado y regulado, se ha pensado mucho la regulación o se le ha criticado mucho que se ha tenido en cuenta en forma muy lineal la responsabilidad del médico o la responsabilidad de las clínicas o la responsabilidad de los médicos, y quizás no ha habido los suficientes matices con respecto a las otras profesiones. Hoy en el mundo, en el derecho comparado, lo que es responsabilidad profesional, apunta a una materia específica o a una regulación específica, pero si bien bajo bases o estándares con, digamos, los debidos matices por profesiones, no como nuestro derecho, que se ha regulado de una forma prácticamente unilateral. Bien, ¿por qué digo todo esto? Bueno, porque el fideicomiso, que encarna en la figura del fiduciario uno de los ejes principales para desarrollar, en este caso, una actividad inmobiliaria o un desarrollo inmobiliario, es una típica responsabilidad profesional. Es decir, el fiduciario tiene un estándar de análisis de su conducta, de su gestión, de su actividad, del desempeño de su manda en el contrato que le ha sido confiado o que ha celebrado, que va a ser evaluado con un criterio de rigidez superior al que se evalúa a cualquier sujeto actuante. En el artículo 1674 del Código Civil nos da algunas de las pautas. Por ejemplo, que tiene que tener la prudencia y la diligencia del buen hombre de negocios. Es decir, la pauta común, cuando se evalúan las responsabilidades, son las del bonus pater familiae, como decía el sabio derecho romano. Bueno, acá el bonus pater familiae es el hombre común, el hombre de la calle. Obviamente no digo esto en forma peyorativa, ¿no? Sino el medio, es decir, en un negocio inmobiliario yo sería un bonus pater familiae. Si yo tengo el conocimiento común y se me puede exigir el actuar común. Distinto es el fiduciario. El fiduciario, como es un buen hombre de negocios, tiene que tener la prudencia y la diligencia. Son dos módulos donde a través, o dos filtros, donde a través de ellos se analiza cómo ha sido su actuar. Y hay una palabra o hay una frasecita o una locución puesta en ese artículo que es: se lo juzga de acuerdo a la confianza que la gente ha depositado en él. Es decir, es un negocio, como decíamos en la clase anterior, de suma confianza, sobre todo por la persona, o donde la confianza en la persona es algo clave. Bien, y esto es muy importante porque el fideicomiso, o el negocio fiduciario, o el fideicomiso inmobiliario, va a tener no solamente que tener en cuenta el desarrollo de la actividad o el desarrollo de la construcción de un edificio, sino que puede haber, por ejemplo, otras cuestiones involucradas en un negocio de fideicomiso, aunque sea de construcción o de desarrollo inmobiliario, y en el cual la diligencia y la prudencia en el actuar y la responsabilidad que va a tener que tener ese fiduciario es superior al común. Yo me acuerdo un caso hace varios años donde se hizo un fideicomiso inmobiliario. Yo intervine por la parte que vendía el inmueble, y se vendía el inmueble a un desarrollo inmobiliario que iban a hacer un fideicomiso. Bueno, y el fiduciario, uno de los temas más delicados que tenía, porque era una responsabilidad que incluso pusimos con especial énfasis, era porque se afectaba un inmueble que tenía unos murales muy importantes de un pintor marplatense, unos Castagninos. Bueno, y como eso estaba sujeto a un régimen municipal especial, el fiduciario tenía que respetar en ese desarrollo inmobiliario la intangibilidad de lo que eso que vendría a ser una especie de patrimonio cultural de la ciudad, que debía ser respetado incluso en el desarrollo inmobiliario. No solamente en la transferencia que hacía mi clienta, sino cuando esta gente desarrollara el fideicomiso inmobiliario. Por ejemplo, ahí tienen ustedes el caso de un tema de responsabilidad que afecta una cuestión cultural,
y que excede, por ejemplo, si el fideicomiso contrata a una empresa para que entreguen los departamentos en tiempo y forma. Bien, con esto, a grandes rasgos, he dicho lo que se le exige al fiduciario. Vamos a ir, porque como son 6:30, yo voy a traer 2 casos y voy a dejar un poco para después el tema de la responsabilidad del arquitecto, así no le robo espacio al joven colega. 2 temas muy interesantes de responsabilidad del fiduciario. Y los traje porque en los negocios de fideicomisos donde normalmente uno ha intervenido, hay terrenos o hay campos donde no está debidamente deslindado o los roles o las figuras internas o la actuación interna. El primer caso que traje es un caso de la Cámara Civil, Sala G, del año 2006 de Buenos Aires, que se llama Ortiz Pablo con TGR Hipotecaria. Bueno, ¿qué pasó? Bueno, el señor Ortiz Pablo compró un inmueble, compró un departamento, y cuando fue a habitarlo, bueno, tenía todo, tenía humedad, no podía habitar, etcétera, etcétera, etcétera. Demandó por daños y perjuicios al constructor y a la fiduciaria. La fiduciaria o la propietaria fiduciaria era el banco, creo que era el Banco Galicia, que había prestado el dinero y había tomado en fideicomiso en garantía del préstamo ese inmueble. El señor Ortiz demandó a los dos, al que financió la obra, porque era el propietario fiduciario, y a la constructora. Bueno, el banco intentó defenderse diciendo que él lo único que había hecho había sido financiar la obra y que por lo tanto no tenía por qué responder. Bueno, la constructora algo de su culpa había reconocido, porque incluso le había brindado un inmueble adicional para que viviera mientras se sustanciaba el pleito. Bueno, trató de defenderse, pero no hubo caso. Y al banco lo condenaron en primera instancia y en segunda instancia la Cámara confirmó. ¿Por qué? Porque el banco no solamente había financiado la obra, dándole el dinero a la empresa constructora, sino que además tenía mucha injerencia interna en el avance de la obra, en el control y en el avance. Porque iba pagando de acuerdo a determinados tramos de desarrollo, con determinadas entregas de certificaciones de obra. Y entonces la Cámara le dijo, bueno, vamos a confirmar esta sentencia. ¿Por qué? Porque usted no se limitó a ser un simple financista, sino que por su contrato interno con la constructora, usted tuvo injerencia y usted pudo controlar cómo fue ese desarrollo, o cómo pudo ser ese desarrollo. Ahí tenemos un caso, entonces, donde el que pone los fondos, en este caso el banco, que era la propietaria fiduciaria, fue responsabilizado porque tuvo un control directo sobre el desarrollo de la obra. Ese fue un tema interesante, incluso la jurisprudencia dijo que era una novedosa cuestión, y es un tema muy, muy importante, sobre todo el diagrama de los contratos internos cuando se hagan estos negocios de fiducia. El otro caso fue un caso de irresponsabilidad del banco. Este es un caso de 2013. Acá ya se afinaron un poco más los conceptos. En el caso del 2006, imagínense ustedes que la ley de fideicomisos era del 95, y al 2006 son 11 años. 11 años judicialmente no son nada porque es un pleito rapidísimo. Con lo cual, eran los primeros pasos que se daban en esta materia. En el otro, en el 2006, el caso se llama Vic con Barrio Parque, es de la Cámara Civil, Sala A, es del 19 de noviembre del 2013. He traído 2 fallos de Buenos Aires porque son salas que aún, o fueros, que merecen un mínimo de seriedad y de respeto. Por lo menos, aún en la decadencia del Poder Judicial que tenemos en el país, aquellas salas algo más salvan la ropa, ¿no? Bueno,
Acá el banco, en este caso, prestó dinero para financiar un proyecto y constituyó una garantía sobre ese préstamo. La empresa, acá fue demandada la constructora. Acá fue demandada la empresa constructora y fue condenada la empresa constructora porque no entregó en plazo la obra. Es un caso bastante clásico de responsabilidad. Al no tener el banco el control sobre el avance y el desarrollo de la obra, la justicia le exoneró la responsabilidad. De estos dos casos muy generales, hay que sacar o hay que tener en cuenta, me parece, dos aspectos conceptuales muy importantes. El primero es saber diferenciar bien los roles. Cuando se arma un fideicomiso, quién es el fiduciante, quién es el inversor, quién es el fiduciario y, sobre todo, es muy importante en materia de responsabilidad el control en el avance y en la forma en que se ha ido desarrollando la obra. Bien, yo para no tomarle más tiempo al doctor Montenegro, voy a dejar para el segundo bloquecito algo más de la responsabilidad de los arquitectos, sobre todo a la luz de algunos artículos del Código Civil que me va a gustar elaborar. Así que, Gustavo, todo tuyo. Bueno, gracias, Gustavo. Buenas tardes para todos. Bueno, me corresponde primero también agradecer al colegio por este espacio, por esta invitación, a los asistentes por el tiempo que han dedicado, y a Gustavo también, que, bueno, tuvo la deferencia de invitarme. Estoy tratando de compartir pantalla, no sé si ahí. ¿Ahí se ve? Sí. Sí, Gustavo, sí se ve. Gracias. Bueno, con un método medio extraño, y no sería el más aconsejable, pero para tratar de marcar alguna cosita adicional a lo que Gustavo Esparza planteaba, y algo dijo recién y me interesa resaltar muy brevemente, obviamente sin desarrollar porque no es la parte que me toca a mí de la exposición, esto de lo que la doctrina venía trabajando y ahora el Código Civil y Comercial específicamente regula en esos artículos, que es esto de los contratos conexos. Veíamos en la clase anterior que el fideicomiso se caracteriza por ser un vehículo, una herramienta para, de alguna manera, llevar adelante un negocio subyacente, ¿sí? O sea, no es el fin en sí mismo el fideicomiso, sino que es la herramienta para generar otra cosa. Y si lo pensamos en el concepto de una construcción, es muy común en la práctica que para llevar adelante ese negocio subyacente de la figura del contrato de fideicomiso, se superponga o interactúen distintos contratos. Si esos contratos entran en la clasificación de este artículo 1073 y entonces están vinculados por una finalidad económica común, previamente establecida, como lo dice la norma, serán conexos, y eso en el código hace jugar que deben interpretarse de una manera conjunta. Pero aun cuando no lo fueran, podrían ser vinculados, ¿sí? No clasificar dentro de esta regulación legal, y eso de todas maneras puede tener un impacto. Como bien decía Gustavo recién, por supuesto que la definición correcta y lo más detallada posible de los roles de cada una de las partes del contrato de fideicomiso y eventualmente de los otros sujetos vinculados, aunque no sean forma parte del contrato, va a ser muy importante para prevenir la posibilidad de que se generen futuros conflictos o reclamos. Pero así todo, a mí me interesa dejar sentado que, sin desmerecer que obviamente tiene que ser así, siempre va a quedar la posibilidad. O sea, el análisis, sobre todo desde el derecho laboral, pero hoy yo diría no solamente del derecho laboral, sino también, por ejemplo, del derecho del consumidor, y un adquirente de una unidad para vivienda, por ejemplo, puede ser considerado un consumidor a nivel judicial, tiene que ver justamente con esa situación. Es decir, la mirada no va a ser desde adentro del contrato, de quién tuvo cada rol y cuáles eran sus responsabilidades, sino que va a ser desde otra perspectiva, ¿sí? Entonces, simplemente por ahora lo menciono, va a haber muchos sujetos vía contratos conexos o vía contratos vinculados. Yo ahí cité algunos: el desarrollador, el fiduciario, el financiador, los profesionales, los técnicos, ¿sí? Es muy común las subcontrataciones en los temas de construcción, y no estoy diciendo que todos estén en el mismo nivel ni que todos eventualmente sean responsables, pero hay que partir de la noción de que eso no es tan tajante como una mirada comercial del tema lo podría determinar, ¿sí? Entonces, y repasando un poquito lo que se comentaba en la clase anterior y muy bien explicaba Gustavo,
Tenemos entonces un contrato, ustedes recuerdan, un contrato de fideicomiso, que tiene como particularidad que crea un patrimonio separado, ¿sí? Y ese patrimonio, si bien en términos laborales hay alguna discusión menor, en principio nuestro ordenamiento jurídico no genera una personalidad jurídica aparte, no es una sociedad, un ente distinto de las personas que lo conforman, sino que ese patrimonio va a ser de titularidad fiduciaria, que es una propiedad especial, no vamos a entrar ahora a detallar, del fiduciario, ¿sí? Y esos bienes, que bien decía Gustavo citando a Isus, se atan a un destino, ¿sí? Son los que va a tener que administrar el fiduciario para llegar al objetivo. Y ese objetivo va a ser en beneficio primero del beneficiario y al finalizar el contrato, sea por el cumplimiento del plazo pactado o porque se cumplió la condición o su objeto, ¿sí? del fideicomisario. Y ahora, en los puntos 3 y 4 de esta plaquita, entramos a lo que es el eje del problema desde la perspectiva laboral. La gracia, por así decirlo, del contrato, si bien tiene varias ventajas, pero uno de los puntos fundamentales es la limitación de la responsabilidad. Es decir, esos bienes que se ataron a ese destino, que el fiduciante le encargó al fiduciario que obtenga, ¿sí? Van a responder solamente por las responsabilidades que genere esa actuación. O sea, esa actuación del fiduciario para llevar adelante ese objetivo o ese encargo que le dio el fiduciante, van a responder en principio solamente por las responsabilidades generadas por esa actuación, ¿sí? Y la contracara de esto, es algo que yo titulé blindaje, siguiendo una expresión que Gustavo utilizó en un artículo de hace varios años muy bueno sobre el fideicomiso y las medidas cautelares. La contracara de esto es que ni el fiduciante, ni el fiduciario, ni el beneficiario, ni el fideicomisario, el que finalmente se va a llevar los bienes, ¿sí? No van a responder por las obligaciones que se generen con motivo de la actuación de ese patrimonio separado, ¿sí? Sino que, reitero, esa actuación, si genera algún tipo de responsabilidad, cualquiera sea, nosotros ahora vamos a ver la laboral, pero cualquiera sea, solamente esa responsabilidad va a tener como garantía, de alguna manera, ¿sí? Ese patrimonio separado, esos bienes que el fiduciante entregó y eventualmente si hubo adquisición de otros bienes y fueron al patrimonio separado, también eso, ¿sí? Eso que es fundamental y que es lo que muchas veces el inversor busca, ¿sí? Es lo que vamos a ver que va a entrar en bastante tensión, por no decir directamente colisión, con la situación desde la perspectiva laboral. Un muy breve... No pretendo hacer una clase de derecho laboral, pero un breve pantallazo para que se vean los orígenes distintos. Es decir, ¿qué viene a ser el derecho del trabajo en el ordenamiento jurídico? Ya nos ponemos, y por eso puse la pintura de Berni también, en otra mirada, en una mirada social, es algo bastante diferente desde su origen, y si ustedes quieren, desde su ideología también, con lo que puede ser los fundamentos y el origen del derecho comercial. ¿Cuál es su origen histórico? Muy resumidamente, ustedes saben, revolución industrial mediante, se genera una serie de problemas muy graves, de lo que hoy podríamos decir explotación laboral, y eso genera lo que se llamó la cuestión social. Eso provocó distintos tipos de respuestas, religiosas, por ejemplo la doctrina social de la Iglesia, políticas, por ejemplo piensen en las experiencias históricas de países como Rusia, como Italia, como España, que desde distintos arcos ideológicos fueron tratando de dar una respuesta, una protección a los que estaban, digamos, siendo explotados, por decirlo de una manera global y con alguna licencia. Obviamente había un montón de matices dentro de esas situaciones. ¿Y cuál es la finalidad de ese derecho del trabajo que nace ahí entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX? Básicamente, tratar de mediar entre la relación que se empieza a dar de una manera totalmente desconocida en el volumen, ¿sí? Entre empleadores o empresarios y trabajadores. Hoy por hoy es muy habitual, sobre todo a nivel mediático, pensar que el derecho al trabajo está en contra de la inversión o en contra del desarrollo comercial o del desarrollo empresario. Y no quita que por supuesto que hay tensiones y muchas veces son muy graves y nuestro país tiene ejemplos realmente bizarros en ese sentido. Pero al menos en teoría y en el origen, el derecho al trabajo, muy por el contrario, no viene a intentar modificar el sistema capitalista, sino a generar, como digo, una mediación, hacer una herramienta para permitir que ese sistema pueda ser sustentable, porque la explotación extrema probablemente iba a llevar a que directamente se planteara un cambio de escenario, como de hecho se intentó en algunos de los ejemplos históricos que cité. Entonces,
esa herramienta que da el derecho del trabajo viene básicamente a buscar lo que yo por ahí menciono en la placa, la igualdad por compensación. ¿Qué quiere decir? La característica típica del derecho del trabajo, y que un siglo después viene a retomar el derecho del consumidor, es lo que nosotros llamamos la asimetría entre las partes. Es decir, hay una parte contratante, al menos en teoría fuerte, la propietaria de los medios de producción, si uno seguiría algún lenguaje más vinculado a una idea marxista, ¿sí? Y el trabajador que solo tiene como capital su propia fuerza de trabajo y que para brindar sus prestaciones pone su propio cuerpo y su propio hacer humano. Ante ese desequilibrio y frente a la explotación que se había vivido, ya digo, en la época del origen de la llamada cuestión social, el derecho del trabajo viene a tratar de alguna manera de nivelar, de compensando esa asimetría, tratar de alguna manera de igualar. Por supuesto que ustedes me dirán, en la práctica hoy puede haber empleados de niveles gerenciales que ganan mucho más que empresarios, empleadores pymes que tienen una situación calamitosa. Estamos hablando en un contexto teórico y abstracto y en el origen de lo que era esto. Para hacer adelante esa protección, el derecho al trabajo se va a valer de múltiples medios de protección, como se les suele llamar en la doctrina laboral. Y por citar solo algunos y sin desarrollar, nos vamos a encontrar con algo que se llama irrenunciabilidad, y por eso por ahí es muy común ver en los conflictos laborales que viene una parte y dice, no, pero el empleado aceptó trabajar 12 horas por día, o cobrar menos de lo que dice la escala salarial, o no tomar vacaciones. Esa aceptación no tiene validez jurídica porque justamente la asimetría hace que el derecho entienda que es una aceptación viciada, que de alguna manera lo aceptó para poder continuar trabajando y obteniendo ingresos. Y por eso los derechos son irrenunciables y ese empleado podrá reclamar, más allá de que estuvo de acuerdo, digamos, aquellos mínimos que la ley fija y que no se podían pactar por debajo de ellos. Otras herramientas, el orden público, y ahí entra la ley a decir esto es así, no es pactable. Si la ley dice 14 días de vacaciones al año, las partes no podrán pactar que van a ser 10 días. Podrán pactar sí que serán 20, por encima de ese mínimo, pero no a la baja. Si pactan a la baja, eso va a ser nulo por efecto del orden público. La otra herramienta, que es la que más me interesa destacar, es la solidaridad. ¿Qué viene a hacer? Viene a decir, ojo, que si se genera una obligación, ejemplo, se debe un salario, o varios salarios, o una indemnización por despido, por supuesto que va a ser responsable el empleador, que es aquel que está como contraparte del contrato en el trabajador. Pero cuidado que en determinados supuestos que están legalmente establecidos, va a haber otros sujetos responsables, que no van a ser los empleadores, pero van a ser responsables, nosotros les llamamos solidarios. O sea, el trabajador le va a poder reclamar tanto a uno como a otro, o a todos juntos, obviamente va a poder cobrar una vez, pero va a dirigir su reclamo ya no solo contra el empleador, sino contra otros sujetos, que ahora vamos a ver cuáles pueden ser algunos de esos sujetos en el contexto de un fideicomiso. Y otra de las tantas herramientas, que solo la voy a citar, es el privilegio, es decir, bueno, este crédito del trabajador, esto que el trabajador tiene a cobrar, si no alcanza en principio con el patrimonio del deudor o está en duda que alcance, va a tener no es exactamente una prioridad, pero bueno, va a ser privilegiado, va a cobrar antes que los otros. Algo de eso creo que si Gustavo tiene tiempo va a comentar. Y todo esto que yo menciono en el contexto de algo que nosotros llamamos el principio protectorio. No me voy a poner a leer normas, a pesar de que a nosotros los abogados nos encanta citar artículos y leyes, pero bueno, tengan en cuenta que tanto a nivel Constitución Nacional, como Constitución de la Provincia de Buenos Aires, como la Ley de Contrato de Trabajo y un montón de leyes de ese rango, y sobre todo, y en los últimos años, desde la reforma constitucional de 1994, va a tallar muy fuerte en este tema los tratados internacionales. Ustedes habrán escuchado la Convención Americana de Derechos Humanos, o la Declaración Universal de Derechos del Hombre, o, bueno, en el caso laboral, los tratados de la OIT, ¿sí? Nada de esto voy a entrar a analizar, pero quiero decir, hay una amplia normativa que de alguna manera baja esa idea de un principio protectorio receptado por la Constitución y lo va haciendo operativo en distintos escenarios posibles. Y entonces, y ya sí yendo a la cuestión concreta con el fideicomiso, ¿dónde pueden venir las tensiones? Como dije, ese fideicomiso, ese patrimonio separado a cargo o de titularidad del fiduciario, en muchas ocasiones, para cumplir ese encargo que le dio el fiduciante, va a actuar y en ese actuar va a requerir mano de obra, va a requerir hacer contrataciones laborales o se va a vincular
con contrataciones laborales de terceros, según el caso, ¿sí? Y entonces viene esa tensión o esa colisión que yo les decía. La normativa comercial básicamente siempre estuvo pensada en simplificar, dar celeridad, facilitar los negocios, ¿sí? Y sobre eso, que es la idea clásica, sobre todo con el auge desde la década del 70, desde la crisis del petróleo del 73 en adelante, y el nuevo vigor de postulados liberales más extremos, diría yo, que los clásicos, aquellos que por ahí se menciona como neoliberalismo y capitalismo financiero, sobre todo, eso se llevó a un nivel más. En nuestras ramas tenemos algo que se llama análisis económico del derecho, y básicamente la idea es reducir el costo de las transacciones, ¿sí? El objetivo que buscamos es tener el mayor volumen de inversiones, la mayor cantidad de transacciones al menor costo posible y de una manera simple y rápida. Esa simpleza y celeridad que yo decía que era tradicional, ahora le agregamos a bajo costo. Eso no se va a llevar muy bien con la idea del derecho laboral, que es proteger, porque como vimos, ¿cómo protege? Básicamente regulando, ¿sí? Entonces hay una puja muy fuerte entre desregular y dejar que el mercado haga, y por otro lado regular para proteger. Por supuesto que como en toda puja puede haber, en nuestro país eso no se ha logrado, puede buscarse un equilibrio razonable que vaya hacia el bien común. Pero, digamos, me interesa que conceptualmente vean que vienen de lugares muy distintos, el derecho comercial y el derecho laboral. El fideicomiso encima tiene unas particularidades y unas complejidades propias, y van a llevar esa tensión a un nivel bastante complicado. Dicho en otras palabras, que lo pongo ahí abajo como segundo punto, es limitar. ¿Se acuerdan que hablamos de que se limitaba la responsabilidad? El fideicomiso va a venir a decir blindaje. No responde salvo con los bienes que se pusieron en ese patrimonio separado, que el fiduciante en principio entregó, y eventualmente alguno que se haya adicionado después en el desarrollo, y solo se responde con eso. El derecho laboral, en la idea de proteger el crédito del trabajador, todo lo contrario, tiene una mirada de decir, no, se responde con todo el patrimonio, y ojo que por ahí no responde uno solo, el empleador, sino otros sujetos que habíamos dicho que pueden ser deudores solidarios. Y para complicarlo un poquito más, todo esto se da en un contexto de fuerte desconfianza hacia el fideicomiso. Yo diría que en términos generales, pero muy particularmente desde una mirada laboral, ¿sí? ¿Por qué fuerte desconfianza? Bueno, Gustavo muy bien explicó en la clase anterior, un origen en el derecho romano, ya que en algunos supuestos era medio dudoso si su uso no tenía que ver con algún tipo de, no me voy a poner técnico jurídico, de eludir de alguna normativa, ¿sí? Y piensen que si el derecho laboral está plagado de normativa de orden público, es muy común que el empleador quiera eludir la normativa. Bueno, esta herramienta, ya desde su origen en el derecho romano, en algunos de los supuestos, tenía, digamos, ciertas situaciones asimilables a eso. Agréguenle a eso que esa figura del derecho romano, después, como bien explicó Gustavo, va vía el derecho anglosajón, por el TRAS, con todas sus particularidades. Y después, en el ir de los negocios, sobre todo a partir del siglo XX, el auge a nivel mundial de Estados Unidos como una potencia económica va forzando a que muchos países latinoamericanos vayan adquiriendo esa nueva figura, con todas las particularidades que tiene, porque tenemos sistemas, el derecho europeo continental y el derecho anglosajón son diametralmente opuestos. Entonces es muy difícil traer esa figura que los estadounidenses querían traer, que no era el fideicomiso del derecho romano, y traerla a nuestros sistemas latinoamericanos que están muy vinculados con el derecho europeo continental. Fruto de todo eso surge una figura muy híbrida, que es lo que se le suele llamar el fideicomiso latinoamericano. Entonces, tras que venía de una cierta desconfianza, tras que tenemos las tensiones entre limitar responsabilidad y lograr que los créditos se paguen, agreguen una figura híbrida y a nuestro país muy poco conocida hasta que se incorpora, digamos, por la ley 24.441 que Gustavo bien explicó. Y a mi gusto, para colmo de males, y esto obviamente como todo lo que estoy diciendo, criterio personal, la ley en su afán, piensen mediados de década del 90, hay que facilitar los negocios a como sea, digamos, ¿sí? No con mucho prurito. Entonces la ley abre el juego muy ampliamente, no regula prácticamente nada, y si de alguien se olvida, es de los terceros. Y dentro de esos terceros, los consumidores, los acreedores laborales, esos son los que más complicados van a estar para poder efectivizar sus derechos si se topan con un fideicomiso.
Yo sí creo que avanzamos unos minutitos más, si les parece, y después ya hacemos la pausa. Ya entrando más en la cuestión, como yo les decía, desde el derecho laboral, el primer responsable obvio va a ser el empleador, ¿sí? Si yo soy un trabajador y tengo mi recibo de sueldo, que José Pérez es mi empleador, está claro que José Pérez, si me debe sueldos, o si se genera un derecho a una indemnización por despido, él va a responder. Si tengo recibo de sueldo, en principio, y salvo algunos casos de fraude, ese es mi empleador. Pero ¿qué pasa con las relaciones no registradas, en negro, como se suele decir vulgarmente, o registradas defectuosamente? Dentro de esos defectos puede ser con un sueldo menor, con una fecha de ingreso distinta a la real, o incluso figurando a alguien que o no es empleador y se lo pone ahí como una especie de prestanombre, o es empleador pero es uno de los empleadores, porque yo puedo estar trabajando para varios a la vez. El ejemplo del libro es la secretaria de un consultorio, en su momento se decía médico y podría ser de cualquier profesión. Se juntan 4 arquitectos en un mismo estudio, tienen una secretaria, la secretaria trabaja para todos. Su empleador va a ser los 4 arquitectos que la contratan, ¿sí? Y todos van a responder por cualquier deuda que se genere por esa relación. Ahora, ¿qué pasa si en el recibo no figuran los 4? O si no figura ninguno, porque directamente está en negro. Pues digo, 4 arquitectos pueden ser 4 abogados perfectamente, ¿no? No es una cuestión propia de ninguna profesión. Bien, ahí el trabajador va a salir a invocar, y hay una cosa dentro de esas herramientas que yo hoy no la mencioné, que es la primacía de la realidad. Para el derecho laboral, por supuesto que los papelitos, un recibo de sueldo, un contrato, un libro de sueldos y jornales, tiene su valor. Pero lo que más importa es la primacía de la realidad, cómo fueron las cosas en la realidad. Eso suena muy bien, y está bien que sea así, pero tiene la complicación de que esa realidad muchas veces es muy difícil de probar, y quien termina resolviendo eso es un juez o un tribunal al que le llevan unos testigos que unos dicen blanco, otros dicen negro, bueno, los abogados trabajando en que eso sea lo más confuso posible para todos, los jueces no entendiendo y no queriendo entender, y de todo eso va a salir quién podía ser el empleador. Algunas pautas para tener idea, y esto piénsenlo vinculado a lo que vamos a ver después, de los distintos roles que pueden tener cada uno. De vuelta, estamos en el supuesto de que no figura en el recibo. ¿Quién es el empleador en la realidad? Bueno, básicamente el que tiene el poder de dirección, el que da órdenes, el que da instrucciones, el que dice cómo hay que hacer, ¿sí? Y sobre todo, además de eso, el que se sirve del trabajo, ¿sí? El trabajo ese humano que va a prestar el empleado, ¿a quién beneficia? Por supuesto que esto en teoría es muy fácil de determinar, en la práctica esto se puede diluir, porque pueden dar órdenes varios, porque puede dar órdenes a alguien, pero no por su propia voluntad, sino porque representa a otro. Piensen en un empleado de una sociedad constructora, o bueno, en un gerente que no está hablando por él, sino que está yendo a decir en su rol, digamos, de parte de esa sociedad comercial, cómo deben ser las cosas. Entonces ahí ya empiezan a ver que se pone muy difuso, que hay riesgo de que eso difuso se termine resolviendo en un expediente 5 años después del conflicto, depende a un montón de variables muy difíciles de pronosticar y de prevenir hasta cierto punto. Por supuesto que si hacemos mal las cosas a nivel contrato desde el origen, estamos facilitando que eso sea peor todavía de lo que yo lo estoy describiendo, digamos, ¿sí? Pero si hacemos los papelitos muy bien, eso no nos va a eximir, ¿sí?, de que no podamos estar involucrados en algún conflicto. Entonces, para el derecho laboral, y ya yendo a esto del empleador en el fideicomiso, ¿quién es el empleador cuando está actuando un fideicomiso? Cuando un fideicomiso, o mejor dicho, ese patrimonio separado, ese patrimonio fiduciario contrata. ¿Quién es el empleador ahí? Desde la mirada de la ley, el fiduciario. El fiduciario es el titular de los bienes, vamos a suponer que le encargaron, no sé, a él directamente que construya y se le dio un lote para que ahí se construya, no sé, un edificio, ¿sí? Si ese fiduciario eventualmente contratara a él directamente, ¿sí?, a los empleados, no es, esto sé que no es de la práctica, sino que va a tercerizar o va a buscar empresas, ahí vienen todos los contratos conexos. Pero para hacerlo muy reduccionista, supongamos que el fiduciario contrata a él, a la mano de obra, a los albañiles para que trabajen, y hay una relación de dependencia, porque es diferente si los contrata en el marco de un contrato civil y comercial, un contrato autónomo. Para la ley, el fiduciario en principio es el contratista. ¿Sí? Es el empleador, perdón. Pero, como a los abogados nos gusta escarbar un poquito y complicar, hay toda una movida en la doctrina laboral planteando que en realidad el fideicomiso, yo les decía, no tiene persona jurídica, ¿se acuerdan? Dijimos, le damos
el patrimonio separado, el fiduciario lo administra, pero no genera una persona jurídica, no es como una sociedad anónima, por poner un ejemplo. Pero bueno, en sede laboral, algunos están diciendo que la ley no lo da, pero en concreto se produce. Y como está esto de la primacía de la realidad, entramos en la discusión. Para colmo de males, nuestro sistema administrativo tampoco ayuda a aclarar las cosas, porque la AFIP le da quit al fideicomiso. El fideicomiso no es un ente, ¿no? Pero tiene quit, algo parecido a lo que pasa con las sucesiones indivisas en ese aspecto. Entonces, cuando viene al estudio de un abogado laboralista, el trabajador, si es que está registrado, en el recibo de sueldo no va a figurar el nombre del fiduciario normalmente. Va a figurar el nombre de fantasía del fideicomiso y el quit del fideicomiso. Y ahí entonces es muy común que se demande a ese quit, a ese fideicomiso, en realidad el fiduciario. Entonces, frente a eso, y para tratar de subsanar a veces esas situaciones, se ha dicho, bueno, no, en realidad, en términos laborales, hay personalidad del fideicomiso. Y otra beta que se está trabajando, sobre todo doctrina, no hay tantos casos de jurisprudencia sobre esto, porque no hay conflicto, porque los conflictos se solucionan sin llegar a juicio, porque si llegan a juicio se fuerzan las conciliaciones y entonces no hay sentencias y no sabemos qué opinan los jueces de los distintos temas, por múltiples razones, pero hay poco. Y además porque hay desconocimiento, sobre todo los abogados, si ven el conflicto y dicen, un juicio contra un fideicomiso. Si es por un trabajador de 4 meses, y mejor tomemos otra cosa. Esto es raro, esto me saca de mi esquema, todos estamos apurados y con poco tiempo, entonces somos esquivos, digamos. Entonces, otra alternativa, que es la que planteo ahí en el inciso C, es la del empleador plural. O sea, hay un artículo, una ley de contrato de trabajo, que es ese 26, donde Centeno, un jurista de Mar del Plata, que fue el que creó, de alguna manera, o sea, el ideólogo de la ley de contrato de trabajo, cuando acá ni se hablaba de fideicomiso, pero ya previendo que había esa intención de eludir las normas por parte de algunos empleadores, dio una definición muy amplia de lo que es empleador. Y además agregó que podía ser empleador más de uno, entonces hablamos de empleador plural. Y entonces hay un ejemplo típico, pero que no agota la situación, es que el empleado pudiera decir, yo trabajé para el fideicomiso, el fiduciario es mi empleador, con recibo o sin recibo, pero además, el que se beneficia de mi trabajo, ¿se acuerdan que hoy hablábamos de, para determinar el empleador, poder de dirección y quien se beneficia con el trabajo? Termina siendo el fiduciante, que está logrando que se cumpla su encargo a través de mi trabajo. O el beneficiario o el fideicomisario, que hacemos la obra, se construye y se le entregan. Él se benefició con mi trabajo, ¿sí? Y agréguenle a eso que por ahí, en la práctica, el fiduciante fue un día y dio una dirección, es una obra, o tuvo, digamos, en la práctica un desarrollo importante, y bueno, estamos completos. Después habrá que ver qué sale de ese expediente, ¿no? Como les decía, pero por ahí más o menos va pasando la problemática. Bueno, creo que son varias cosas, creo que ya estamos sobre las 7, si les parece bien, cortamos un cachito, enfriamos la cabeza, sí, y seguimos. Gracias. Bueno, habíamos quedado entonces con las complicaciones que puede tener la situación de determinar quién es el empleador o los empleadores y, por ende, la responsabilidad frente a algún tipo de deuda laboral. Retomando con lo que yo había comentado al principio, para el derecho laboral, además de la responsabilidad del empleador o los empleadores, está la responsabilidad de posibles terceros, es decir, sujetos que no son parte del contrato de trabajo, que no son empleadores, pero que pueden tener responsabilidad solidaria en determinados supuestos. Esto debe ser la parte más compleja del derecho laboral. Me ha tocado dar alguna clase de 4 o 5 horas para tratar de desarrollar el tema. Aquí solamente lo voy a mencionar. Los supuestos más comunes tienen que ver cuando hay algún tipo de fraude, es decir, no lo hago figurar como un contrato de trabajo, planteo que es, por ejemplo, un vínculo autónomo, lo contraté en el marco de una locación de servicios o de obra, pero en realidad, en la práctica, en la realidad, eso tiene que ver con una relación de dependencia, ¿sí? O hay una interposición, me contrató Juan Pérez, que normalmente es el solvente, pero aparece en el recibo de sueldo o aún no en el recibo de sueldo, aunque esté no registrado en el día a día, alguien intermediando, alguien interponiéndose en el medio de esa relación para ocultar justamente al que está solvente detrás. Todo eso es el supuesto del artículo 14 de la Ley de Contrato de Trabajo. Hay intermediación, eso, un caso típico legalmente admitido es el de las empresas de servicios eventuales para determinados supuestos, es decir, yo contrato personal, pero no es para que trabaje para mí, para un hacer mío, sino que lo mando a otra empresa, digamos, para que preste servicios para él.
la empresa de servicios eventuales es la opción más sofisticada, pero en la práctica muchas veces hay otro tipo de intermediaciones más rústicas, si quieren, que funcionan. Bueno, para la ley en esos casos puede haber responsabilidad solidaria. Y ahí eso me hace acordar de algo que hoy no comenté, pero una cosa importante a tener en cuenta cuando hablemos de responsabilidad es que para el derecho no necesariamente tiene que ver con licitud y responsabilidad para el derecho laboral, ¿sí? Es decir, ustedes habrán escuchado nombrar, de hecho es un principio, es un reduccionismo de un principio constitucional, todo lo que no está prohibido está permitido, ¿sí? Y entonces incluso el otro día hablábamos, en las preguntas, me acuerdo de la primera charla que tuvimos, la pregunta típica y razonable es, ¿se puede hacer tal cosa? ¿Puede fulanito ser fiduciario? ¿O puede tal una cooperativa, una fundación? Y nosotros medianamente con Gustavo íbamos contestando lo que en la inmediatez de la situación nos iba apareciendo. Pero una cosa que me parece importante recalcar es que puede ser que no esté prohibido y que en términos legales sea posible y sea permitido, y eso no necesariamente quiere decir que no haya responsabilidad. Un caso típico de derecho laboral, si hay una subcontratación, ¿sí? No sé, el supermercado que dentro de su área de venta pone un stand o una carnicería que es a cargo de otra empresa, normalmente menos solvente, y esa carnicería pone un empleado, digamos, ¿sí? Eso está perfectamente permitido, la ley laboral no lo prohíbe, pero es muy probable que si se dan ciertos supuestos que ahora no vamos a analizar, si el carnicero al que subcontrataron o al que le dieron ese espacio no le paga el sueldo al empleado de la carnicería, el empleado puede reclamarle al carnicero y también al supermercado, ¿sí? Lo pongo ahí porque un ejemplo me parece muy fácil de ver, pero piensen eso en cualquier tipo de... Con esto no estoy diciendo que toda subcontratación implique eso, no. Se tienen que dar ciertos supuestos, que son los del artículo 30, pero sí me interesa recalcar que puede ser una actividad perfectamente permitida y posible, y eso no quiere decir que no haya responsabilidad eventualmente si se dan otros supuestos. Son dos niveles de análisis diferenciados. Entonces, decía, intermediación, artículo 29, tercerización, ahí lo comenté, lo del artículo 30. La idea de conjunto económico, que es cuando un grupo de empresas trabajan de alguna manera vinculada. En nuestra ley actual, que tuvo una reforma en el año 76, no alcanza con eso para que haya responsabilidad solidaria, sino que además tiene que haber una conducción temeraria o un actuar tendiente digamos, a provocar un perjuicio al trabajador. Bueno, es muy finito, esto no quiero ahondar, pero bueno, la idea de un conjunto económico, piensen en los contratos conexos que hoy comentábamos, o sea, no estoy diciendo que sean cosas iguales, pero en algunos supuestos esa conexidad puede eventualmente llevar a situaciones grises que puedan encuadrar ahí. Y un supuesto muy interesante, porque ahora vamos a ver un caso judicial que hubo, es la transferencia. Es decir, yo soy titular, vamos a poner este caso de una obra, la estoy llevando adelante, contrato personal para hacer esa obra, y en algún momento, por X motivo, acá con o sin actuación de un fideicomiso, ¿no? Transfiero esa obra, la vendo, eventualmente es un local terminado y lo alquilo. Bueno, en la medida que yo transfiera la titularidad de eso, para la ley laboral se habla de establecimiento, ¿sí? Cuando transfiero ese establecimiento, cuidado porque ahí puede haber solidaridad. ¿Qué quiere decir? Que si cuando transferí el establecimiento, ahí en ese lugar habían trabajado empleados que tenían, por ejemplo, sueldos sin cobrar, o habían sido despedidos y no se les había pagado la indemnización, el nuevo titular del establecimiento puede tener responsabilidad solidaria. Eso está regulado en los artículos 225 de 28. Todos estos supuestos que acabo de decir, como anticipé, son complejos, esto no es lineal, como lo estoy diciendo, digamos, tiene un montón de matices, pero la idea que me interesa que se lleven es, el empleador va a ser responsable, o los empleadores si fueran más de uno, pero cuidado que puede haber terceros que, si se dan una serie de supuestos bastante complejos desde lo técnico y que además en lo concreto, como les comentaba hoy, se va a estar discutiendo todo esto en la maraña de un expediente con un montón de dificultades probatorias, con un montón de matices interpretativos por parte de los jueces, entonces de todo eso sale básicamente incertidumbre, ¿sí? Entonces, esos son algunos supuestos, ¿sí? ¿Y quiénes podrían ser, ya yendo al caso de la actuación del fideicomiso, algunos sujetos que en algunos casos se encuadren en alguna de estas situaciones? Ya dijimos, el fiduciario, por supuesto que va a tener responsabilidad si contrató el fideicomiso, si contrató él, digamos, ejerciendo su rol de fiduciario, porque es el empleador. Pero cuidado que, como veíamos hoy, si el fiduciante de alguna manera empieza a tener una intervención en los hechos,
si el trabajo de ese fiduciario, de ese trabajador contratado por el fiduciario, lo beneficia al fiduciante, si se dan ciertas cuestiones fácticas, en algunos casos podría haber una responsabilidad solidaria. Similar situación podría darse con el beneficiario o con el fideicomisario. Por supuesto, esto está muy lejos de que todos sean responsables en todos los casos. Como dijimos, el fideicomiso es una herramienta para llevar adelante un negocio de mucha amplitud, se usa para temas sucesorios, testamentarios, de familia, o sea, es amplísimo, y es amplísima la variedad de los encargos que puede dar. E incluso en un contexto de construcción también. Esa construcción se puede llevar adelante de múltiples maneras y con muchos contratos conexos o vinculados que hagan a ese negocio subyacente, ¿sí? Entonces, por supuesto que el contrato de fideicomiso es una herramienta muy interesante, por algo de hecho en la práctica se lo utiliza, y todo esto que estoy planteando no es para decir está todo mal o es todo negativo, no, por algo funciona en la práctica y por algo hay tan pocos casos judiciales con reclamos. Pero cuidado, que puede haber problemas, y si no somos bien prolijos en hacer los contratos pertinentes y en la ejecución de esos contratos, porque no alcanza con hacer bien el contrato si después se desdibuja en la realidad. Si yo tengo un rol que no tiene que ver con ninguna de las cuestiones del empleador, como decía, no doy dirección, no pago el salario, no me sirvo en principio del trabajo humano, y en el contrato todo eso está deslindado de manera perfecta, pero en los hechos se empieza a diluir, bueno, primacía de la realidad mediante, cuidado que eso puede entrar en discusión. Y piensen que esa discusión se va a dar en el contexto de ese principio protectorio que yo le decía, que entre otras cosas significa que si no queda claro, exactamente claro cómo fueran las cosas, y eso es muy común en los procesos judiciales que no quede del todo claro, y el juez está obligado a decir, bueno, para mí fue de tal manera, a pesar de que no esté bien probado qué pasó. Si no hay claridad en eso, guarda que en derecho laboral, ante la duda, se va a resolver a favor del trabajador. Entonces, aun cuando el tema pueda ser discutible, puede haber, ustedes habrán escuchado en los juicios de las películas en sede penal, ante la duda absuelven, digamos, al acusado. Bueno, acá es parecido, inversamente, acá ante la duda condenan al responsable por solidaridad, ¿sí? Y no solamente las partes del contrato de fideicomiso o aquellos sujetos vinculados, como el beneficiario y el fideicomisario, pueden llegar a tener esa responsabilidad solidaria. También esos otros sujetos que hoy veíamos que pueden estar en contratos conexos o en contratos vinculados. Y ahí piensan en el organizador, en los técnicos, eventualmente en el financiador. Como bien surge, aunque fueron dos fallos en sentido distinto que comentó Gustavo, es caso por caso el análisis, ¿sí? Y dependiendo de las circunstancias de ese caso. Por supuesto que a ese caso se le va a aplicar la normativa y eso nos va a fijar alguna pauta, pero depende mucho el caso con sus instrumentos, con sus contratos y con su realidad, sobre todo en el caso del derecho laboral. El principio de primacía de realidad también es propio del derecho comercial, pero es bastante más fuerte en el derecho laboral, ¿sí? Entonces, y un poco lo que pongo ahí sobre el final de esos puntitos, tras que la situación es complicada, tras que es un contrato que se mira con desconfianza, con disfavor en el ámbito laboral, si nosotros le agregamos problemas adicionales, yo solamente mencioné 3 por una cuestión de tiempo, es decir, no redactamos bien los contratos civiles y comerciales que están ahí, sea el de fideicomiso, sean los que van haciendo marchar ese negocio subyacente, la obra, la construcción en el caso de ustedes, ¿sí? Si por más que lo hagamos bien en los papeles, en la práctica no delimitamos bien los roles de cada uno y se empiezan a confundir qué hace cada uno, guarda. Y si encima de todo eso el contrato de trabajo estaba deficientemente registrado o peor, estaba no registrado, estamos en problemas. Por ejemplo, un tema bastante trabajado en la doctrina es que está bien, el contrato de trabajo se va a considerar en principio, como veíamos, que el fiduciario es el empleador. Pero entre otras cosas, el fiduciario tiene que hacer saber que está contratando en ese rol. Y por eso en el recibo de sueldo, por ejemplo, o en el resto de la documentación laboral, ese carácter tiene que estar claro, porque si no, para la ley laboral se va a plantear que ese fiduciario contrató en su propio nombre. Entonces ya no va a responder Juan Pérez con los bienes del patrimonio separado del fideicomiso, sino Juan Pérez fiduciario, pero con su patrimonio personal, ¿sí? Entonces, todos esos deslindes son muy importantes para prevenir la potencialidad de un conflicto. Voy para ir cerrando al caso que les contaba. Después de, si bien no hay tantos,
ha habido mucho con Gustavo. De hecho, hemos trabajado en un trabajo de recopilación de casos y hay bastante más que este, pero este, lo cito, es emblemático porque fue uno de los primeros, porque a pesar de que para el derecho laboral, digamos, esto era una novedad, estamos en el 2007, piensen que veíamos recién que incluso para la justicia comercial, el fideicomiso ha llevado y está llevando, a mi gusto, tiempo en procesarlo y en manejarlo con fineza. En lo laboral, yo diría que en general es más complicado. Y otra cosa que le resalto es que es de una Cámara del Interior, es de Mendoza. Muchas veces, como bien decía Gustavo, muchas veces es verdad, Capital tiene por ahí jueces de renombre y además en Capital pasan muchas cosas, como todos sabemos, entonces se dan más los casos y se judicializan más los casos. Pero en este caso el problema fue en Mendoza, le tocó a jueces laborales de Mendoza y quizá no con gran fineza técnica, pero vieron por dónde iba la cosa y llegaron a una solución que suena razonable. Como todo en derecho es opinable, pero suena muy razonable. ¿Qué pasaba en el caso? Una empleada, en este caso una empleada de comercio, que había empezado a trabajar en el año 99, que como suele pasar muchas veces van empezando a surgir problemas, es decir, no es que un día para el otro surge problemas, sino que entonces no le pagaban algún mes de sueldo, o le pagaban con atraso, o le reducían el sueldo en algún mes, porque no llegaría la empresa a obtener el dinero, o porque utilizaba el dinero para otras cosas, lo que fuera. No le daban vacaciones, en un momento le dan unilateralmente una licencia, que no se puede, digamos, no voy a entrar en el tecnicismo, pero en términos laborales no se puede. Y frente a esos desmanejos, en un momento la trabajadora manda una intimación, manda un telegrama diciendo, bueno, a ver, págueme lo que me debe, págueme en tiempo y forma, no estoy de acuerdo con la licencia, ¿sí? Frente a esa respuesta de la trabajadora, la empresa directamente la despide. Dice que hay pérdida de confianza, que es un motivo por los cuales el empleador puede despedir, pero para colmo es el motivo más amplio y más difuso, digamos, ¿sí? Es más difícil de probar. La despide el 18 de abril del 2002, como ahí figura. Muchas veces, esto es lo que nosotros llamamos un leading case, el caso líder, estos casos iniciales suelen ser así, suelen ser muy, si se quiere, con alguna licencia bizarros, digamos. O sea, acá la despiden el 18 de abril y al día siguiente, el 19 de abril, la empleadora, que era para Concagua Sociedad Anónima, como fiduciante celebra un contrato con esta otra empresa, Machine Track Sociedad Anónima, que era la fiduciaria, y le cede prácticamente todo su patrimonio. El establecimiento, ese lugar donde trabajaba la empleada, con los bienes, con los automóviles, con todo, digamos. O sea, queda, para Concagua Sociedad Anónima, queda vacía de contenido, ¿sí? El sello de goma que le solemos decir nosotros. Y todo pasa a esta fiduciaria, también Sociedad Anónima, o sea, también limitando su responsabilidad, y aparentemente, por lo que dice el fallo, pasa para que lo administre y lleve adelante, o sea, no pasa para hacer otra cosa diferente, sino para seguir haciendo lo mismo y a favor del fiduciante. O sea, realmente muy burdo, por suerte para la parte actora que reclamaba. Con ese argumento, cuando van al juicio, se presenta para Concagua y dice, se presenta la fiduciaria, Machine Track Sociedad Anónima, y dice, yo no soy la empleadora es para Concagua. Dirijan su reclamo ahí, para Concagua existe, si viene de un sellito de goma a esa altura, estaba vigente, ¿sí? Reclamen en ello, yo solamente soy el fiduciario, tengo que administrar y llevar adelante este encargo que me dio la fiduciante para Concagua. La sentencia, 2007, hoy yo les hablaba de los tiempos, 5 años, eso es más o menos un problema generalizado en el país, digamos, piensen que el conflicto había sido en el 2002 y tiene sentencia en el 2007. Ahí pueden influir muchos factores, también a veces los abogados no se caracterizan en algunos casos por la celeridad, pero por mayor celeridad que el abogado ponga, hay un tope que lo ponen los juzgados y que es alto, es muy alto. Es muy alto incluso ya no a niveles mundiales, sino que hay muchos países de Latinoamérica que tienen juicios laborales que duran 3 meses, 5 meses, y acá seguimos hablando de años, como si tal cosa, con el agravante que con inflación y con tasas de intereses muy bajas que hacen que todo se licúe. En fin, volviendo al tema. ¿Qué dice la sentencia? La sentencia condena a los dos. Condena para Concagua, es decir, a la fiduciante, a la que era la empleadora y se había desprendido de los bienes, y condena solidariamente, eso que habíamos visto hoy, a este tercero que era un fiduciario, ¿sí? La otra sociedad anónima que había actuado como fiduciaria y que manifestaba no tener nada que ver. ¿Por qué la condena? Bueno, hay varios argumentos, por ahí algunos están mejor desarrollados que otros, por supuesto que el tribunal hace más fuerza en lo que conoce, que es la norma laboral, pero así todo se mete en algún análisis de normas civiles y comerciales,
Y básicamente, resumiendo mucho, dice, bueno, acá hubo lo que yo les decía hoy, hubo una transferencia de establecimiento. Aconcagua toma su establecimiento, todo lo que era la empresa con lo que operaba, el inmueble, los automóviles, las herramientas y todos los bienes que estaban en su interior, y lo transfiere mediante este fideicomiso al fiduciario, a Machine Track Sociedad Anónima. Esa transferencia genera responsabilidad en los términos del artículo 225, y por eso responden los dos. Responde Aconcagua y responde el fiduciario, o en este caso la fiduciaria Sociedad Anónima. Pero además, ya señala, y esto que es lo que yo más le valoro, algo que después la jurisprudencia laboral, incluso de Capital, tomó mucho, dice, para cuando se produjo la transmisión, ya sabían que había una empleada que tenía derecho a una indemnización o que podía tener derecho a indemnización y que se le debían sueldos. Entonces, lo mínimo que tendrían que haber hecho era prever en el contrato de fideicomiso qué pasaba con esa situación. Porque si a Aconcagua le sacás todos los bienes, las vacías de contenido económico, y vos no prevés que hay un acreedor real y ya no discutido en cuanto a los sueldos y potencial en cuanto a la indemnización por despido, depende de lo que surja del juicio, esa omisión, esa falta de previsión en el contrato de fideicomiso, ya con eso alcanzaría para responder, para que ambos respondan, fiduciante y fiduciario. Ese argumento por sí solo, ya digo, ha sido tomado en otros fallos como argumento suficiente para condenar. Y por eso lo que hablábamos al principio y que marcaba muy bien Gustavo, es fundamental que cuando se hace un contrato de fideicomiso se tenga en cuenta estas cosas, porque si no, quedamos muy expuestos, digamos, a los reclamos. El otro argumento, también lo habíamos comentado, la primacía de la normativa laboral por sobre la comercial, porque es de orden público, ¿sí? Esto es lo que dice el fallo. Y además, porque la normativa laboral lo que viene a traer o que viene a ser operativo es ese principio protectorio que habíamos comentado que es de rango constitucional, ¿sí? O sea, el artículo 14b de la Constitución Nacional impone la protección del trabajo en todas sus formas, ¿sí? Entonces, eso, el derecho comercial, si bien es por supuesto que está amparada constitucionalmente el derecho de la propiedad, no tiene una norma de esa jerarquía constitucional que le dé ese rango a la protección, ¿sí? Entonces, frente a eso, el juez laboral hace que prime, digamos, la normativa laboral. Y así se llega a la condena. Como les dije, un supuesto muy bizarro, piensen en la cronología. El 18 de abril se consideró, la despidieron, el 19 hicieron el fideicomiso, no contemplaron nada, dejaron vacía de contenido a la SA. Por supuesto que en la práctica es difícil encontrar estos casos tan de manual, como se dice. Pero bueno, las puntitas conceptuales de por dónde puede estar la responsabilidad igualmente son aplicables a otros supuestos. Bueno, y ahora sí termino. Me suele gustar terminar con alguna frase, en este caso elegí la de un jurista muy importante, a quien he tenido el gusto de conocer porque, bueno, entre otras grandes personalidades del derecho que conoce y tiene amistad Gustavo Esparza, él también, ¿sí? es Ernesto Martorell. Y él lo que plantea, y me gusta mucho su rol, Martorell es un gran jurista que además maneja muy bien ambos derechos, el comercial y el laboral. Recuerden ustedes que decíamos su origen distinto, las tensiones, bueno, hay muy poca gente en el país que logra manejar muy bien ambas ramas del derecho y él lo hace realmente de una manera muy importante. Y una de las cosas que siempre plantea es que esto no es una discusión binaria de si liberamos todo y que el mercado haga y deshaga o protegemos de tal manera que sea imposible la actividad económica y no haya ningún tipo de trabajo para nadie. O sea, esos son los dos extremos, sobre eso, que a nosotros nos gusta pendularmente andar para un lado y para el otro, andamos sobre eso. ¿La idea cuál es? La idea es que el contrato, la normativa laboral cumple esa función que yo les comentaba, intermediar y regular para que pueda haber actividad económica sustentable y que eso no implique caer en la explotación o en situaciones que sin llegar a la explotación vulneren derechos esenciales de los trabajadores. Entonces acá Martorell lo que lo plantea, él está hablando por otra cuestión, por la responsabilidad de administradores societarios, pero a mi gusto es perfectamente compatible con esta situación. Y él lo que dice es, criticando a la postura de otros comercialistas que por ahí son, a mi gusto, muy restrictivos en la aplicación de herramientas para responsabilizar, lo que dice es, graves daños habrán de producirse a la República si socapa de velar por seguridades jurídicas e inversiones, dos palabritas que si leen diarios económicos o escuchan los medios están absolutamente en boga y parece que por supuesto son importantísimas, pero parece que es la única pata de esta situación. Entonces dice que socapa de velar por eso, por esas seguridades y esas inversiones, que jamás habrán de llegar, si se piensa de ese modo,
se fomentan vías interpretativas de la ley que a los únicos que favorecen es a los que sistemáticamente la violan, en perjuicio de los ciudadanos más honestos, que son siempre los más afectados por este tipo de conducta. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es, por supuesto que hay que limitar la responsabilidad, por supuesto que hay que favorecer la inversión, y para eso tiene que haber seguridad jurídica y reglas claras. De hecho, así es en los países serios que tienen esas pautas de inversión. No es porque dejen hacer o porque no haya normativa protectoria. La hay, tiene un nivel de protección razonable, pero la gran diferencia es que la que hay, un poco más, un poco menos, depende si estamos en Europa, en Escandinavia o en Estados Unidos, la que hay se cumple. Y el que no la cumple recibe una sanción o una aplicación de responsabilidad. Acá no, y pendulamos sobre hay que sacar la indemnización por despido o hay que aplicar una indemnización que haga quebrada a la empresa. Entonces, bueno, eso era un poco lo que quería reflejar en esta cita. Muchas gracias. Muy bien la exposición del joven colega. 3 cuestiones a raíz de la exposición, y voy a exponer nada más que sobre 2 temas. La primera, obviamente, hace muchos años que nos conocemos con el tocayo, y tenemos 2 visiones totalmente distintas. No vamos a trasladar acá las discusiones entre alguien más vinculado al derecho laboral y alguien veterano y añejo en el derecho comercial tenemos, pero esas tensiones existen, y yo creo que esto ayuda a crecer, o ayuda por lo menos al debate sano, porque es un debate de ideas. La segunda, y esto es muy breve y quizás más personal, yo le agradezco a Gustavo, que sé lo que ha costado llegar hasta acá hoy. Muy buena la exposición. Y tercero, el joven colega habló de la justicia del interior. Obviamente yo no quiero hacer mucho hincapié porque no sé coleccionar club de amigos, pero él cita la jurisprudencia de Mendoza, pero hubo una época que en Mar del Plata también había una jurisprudencia importante. Yo me acuerdo en la época que estaba el loco Solari Brumana. La Cámara de Mar del Plata era una cámara respetada, leída, citada y conocida. Por supuesto, eso creo que fue en los años 70. Han pasado 50 años de esa cámara, y alguna vez Mar del Plata tuvo una jurisprudencia o un pretorio que fue respetado, conocido y leído. Dicho ello, voy a tratar 2 temas en el corto tiempo que nos queda. El primero, vamos a tratar de dedicar unos 15 minutos, así dejamos algunas preguntas por si el panel, por si el auditorio tiene interés en alguna pregunta. Vamos a dejar unos 15 minutos para las preguntas. Y le voy a pedir al arquitecto Lucy al final, o al arquitecto Dorso, si al final me hacen recordar un tema que se me ha ocurrido ahora viendo las filminas de Gustavo. Responsabilidad del arquitecto. Muy abuela de pájaro, porque obviamente el tema es amplísimo. 2 o 3 cuestiones, relacionado quizás con lo que hablé en la clase anterior sobre la responsabilidad del fiduciario o el contrato de fideicomiso y las nuevas incumbencias que pueden abrirse para los arquitectos. Bueno, en el nuevo Código Civil y Comercial se ha regulado la responsabilidad del arquitecto. Digamos, si bien no hay un capítulo específico sobre responsabilidad del arquitecto, la misma surge con alguna mínima organicidad y con normas que, por ejemplo, en el artículo 1274 traen palabras que en el código, o calificaciones técnicas, que bueno, la profesión de ustedes las irá llenando o las irá complementando de acuerdo a cada incumbencia y a cada regulación de los colegios. En el artículo 1274 hoy se habla de el director, el dueño de la obra, el constructor, el proyectista, el director de la obra y el calculista, el empresario o el comitente. Bueno, esos roles ya no estaban tan calificados o tan identificados así con esos tecnicismos en el viejo Código Civil. Otro tema es
cómo se conforma hoy la responsabilidad del arquitecto. Y en este tema yo quiero hacer hincapié que hay fundamentalmente cuatro ejes que van a regular la responsabilidad del arquitecto. Primero, las reglas generales del Código Civil y Comercial. Segundo, el contrato de obra, fundamentalmente los artículos 1267 a 1277. Tercero, un artículo es el 1277, que lo voy a leer porque trae una disposición muy interesante en materia de responsabilidad de arquitectos o temas que pueden generar la responsabilidad de los arquitectos, y sobre la cual voy a hacer un pequeño parrafito. Dice: el constructor, los subcontratistas y los profesionales que intervienen en una construcción están obligados a observar las normas administrativas y son responsables, incluso frente a terceros, de cualquier daño producido por el incumplimiento de tales disposiciones. Muy importante en esto el derecho administrativo, entonces, incluso por lo que voy a ampliar brevemente. Bueno, y también, por supuesto, los arquitectos responden, como nosotros los abogados, por las normas de actuación ante los colegios respectivos. ¿Por qué traje el artículo 1277? Bueno, primero por la especial relación que tienen los arquitectos en el ejercicio de su función con el cumplimiento de las disposiciones normativas que de alguna manera podríamos decir de derecho administrativas o derecho público vinculados a la actividad normativa de la construcción. Ese es un tema que obviamente no es mi especialidad, no es mi incumbencia, pero sí quiero alertar o por lo menos llamar la atención sobre un especial tipo de normas que circundan muchas veces el derecho administrativo y que son todas aquellas normativas vinculadas al derecho ambiental. Dentro de los derechos que se vienen, dentro de las novedades que se vienen, está el derecho ambiental. Dejando de lado las chanzas, por ejemplo, sobre Greenpeace o sobre cualquier cuestión así que hace muchos años parecían más ideológicas que reales, hoy el derecho ambiental llegó para quedarse. Tan es así que para los que hacemos derecho comercial puro y duro, las normas de Basilea de préstamos para bancos o de evaluación de riesgos bancarios tienen muy especialmente en cuenta aquellos bancos o empresas que están vinculados con la protección del ambiente o con desarrollos que cuidan los ambientes sanos. ¿Por qué traigo esto del derecho ambiental? Bueno, primero porque el derecho ambiental es un derecho transversal. El ambiente, y ya ahí estaríamos en definiciones filosóficas de alto vuelo, o políticas de alto vuelo, no la política de comité, obviamente. El derecho ambiental se inserta en todas las ramas del derecho, es un derecho transversal. Y dentro del derecho ambiental, o forma parte del derecho ambiental, las normas ambientales o las normas administrativas de naturaleza ambiental. Voy a traer tres casos, o tres supuestos de derecho ambiental que pueden estar vinculados al derecho administrativo. Los ruidos y los horarios de trabajo. Muchas veces las normativas sobre ruidos, horarios de trabajo, es por una naturaleza de vivir mejor y más sanamente, o respetar el ambiente o la circunvalación donde trabaja una empresa. Segundo, lo que se denomina la unidad paisajística, la unidad del paisaje, el frente, todo el aspecto del patrimonio cultural. Bueno, esas son normas, de alguna manera ambientales también, que suelen estar insertas dentro de las disposiciones municipales o provinciales. Y después, los materiales con los cuales trabajan los arquitectos. Hay materiales que ya son calificados de dañosos para el ambiente y obviamente deben ser tenidos en cuenta. Traigo esto del derecho ambiental porque es una de las ramas nuevas, y así como hablamos de que el fideicomiso está en germen, o todavía la jurisprudencia no ha ido perfilándolo, como dicen algunos comunicadores. Bueno, el derecho ambiental es una de las ramas que se viene, es una de las nuevos desafíos en el derecho,
y a los arquitectos como los abogados, cada uno en su incumbencia le va a llegar. Dos cuestiones más: la responsabilidad por la ruina o el destino impropio, o el impropio destino, como dice la norma. 10 años a partir de la entrega de la norma, y es una responsabilidad que en cada uno de los roles que pueda desempeñar, ya sea el calculista, el proyectista, el arquitecto, el constructor, el director, puede verse involucrado. Es un plazo de caducidad de 10 años que se computa desde el acta de entrega o de recepción de la obra. Uno de los grandes temas, siempre recuerdo que hay una obra clásica en nuestro derecho que es la obra de Alberto Espota, yo creo que es insuperada aún, sobre locación de obra. Bueno, ahí está muy bien tratado todo el tema de la implicancia, la relevancia y las consecuencias jurídicas en esos 3 tomos de lo que puede ser la suscripción o la elaboración o la confección o la redacción del acta de entrega. Es un plazo de caducidad, quiere decir que no se puede ni interrumpir ni suspender por la prescripción o como la prescripción. A los 10 años caduca y el daño debe producirse o la acción debe intentarse dentro de ese plazo. Cerrado esto, vamos a ir nuevamente al fideicomiso con una particularidad que presenta, o con un tema que a mí especialmente me ha llamado la atención, y es un poco siguiendo lo que bien explicaba Gustavo de qué elementos o qué mecanismos técnicos le presenta el legislador en la protección del crédito laboral. Bueno, uno de ellos es el privilegio. Había un general de la amplia sonrisa que decía que en Argentina los únicos privilegiados son los niños. Bueno, ahora además de los niños, nuestra clase política y nuestros jueces y nuestros dirigentes, también hay otros privilegiados como pueden ser los créditos laborales, o puede haber otros privilegiados como pueden ser los créditos laborales. El privilegio, sin entrar en tecnicismos y en grandes disquisiciones, porque no es el motivo de esta exposición, es el derecho que le da la ley a un acreedor a cobrar antes que otro. Cuando hablamos de privilegios en el derecho, hablamos de preferencia en el cobro y escasez. Y acá estamos hablando de privilegios en una situación, llamémosle normal, donde no hay un estado de cesación de pagos, de concurso, de quiebra. No, acá hay colisiones entre los acreedores y viene el legislador a poner un poco de orden. Hay una norma en la ley de contrato de trabajo que a mí siempre me llamó la atención y que paradojalmente no está muy tratada, y cuando uno va a los libros o cuando uno va a la doctrina o a los fallos no hay casi material, pero es un tema que en materia de fideicomisos puede traer lo suyo. Y a mí me llama la atención, quizás por lo que dice Gustavo, que hay temas que a veces los abogados no se meten, aún los propios del fuero. Es un especial privilegio que se ha regulado en la Ley de Contrato de Trabajo en el artículo 271. Esta es una ley, como también muy bien lo explicó el tocayo, el colega, cuya letra y música en gran parte fue de un jurista marplatense, o de un hombre de derecho vinculado a Mar del Plata, que era el doctor Centeno, que aunaba varias características, pero a los efectos de esta charla vamos a rescatar 2. Tenía posiblemente una buena formación jurídica, pero además era un hombre de mucho ejercicio profesional, con lo cual, cuando escribía, me parece que escribía conociendo de qué hablaba o cómo redactaba los artículos. También lo dijo Gustavo, que la ley de contrato de trabajo tiene normas que para el año, es una ley, por ejemplo, esta disposición que yo voy a analizar es del año 74, es decir, casi 50 años de vigencia de esta norma. Bueno, esta obra, o este artículo al que yo voy a hacer referencia es los privilegios de obras en obras y construcciones y los contratistas. Es el artículo 271,
y dice así: gozarán de privilegio en la extensión conferida por el artículo 268, es un privilegio especial, sobre el edificio, obras o construcciones. Fíjense, ahí ya hay tres conceptos distintos: edificio, obra y construcciones. ¿Qué representa cada uno? Bueno, ahí deberemos acudir a ustedes, que nos dirán técnicamente qué es un edificio, qué es una obra y qué es una construcción, si es que hay diferencias o no. Dice, bueno, lo que dice el artículo es que sobre las obras, el edificio y las construcciones tienen privilegio los créditos de los trabajadores que hayan sido ocupados en su edificación, reconstrucción o reparación. Es decir, que de este primer párrafo tenemos que en el caso del fideicomiso inmobiliario, el fiduciario que contrata empleados o que contrata una empresa, contratista o subcontratista, los créditos que devenguen, que sean impagos, que no sean pagos, mejor dicho, pueden llegar a tener privilegio sobre ese edificio, esa obra o esa construcción. Incluso analizada esta norma con la perspectiva que da el tiempo, o con la visión que da el tiempo, tiene un segundo párrafo muy interesante porque dice así: este privilegio operará tanto en el supuesto que el trabajador fuese contratado directamente por el propietario, como cuando el empleador fuese un contratista o subcontratista. Es decir, acá tenemos el caso del fiduciario, que contrata directamente, o el caso del fiduciario que contrata con un, siempre hablando de construcción, ¿no? Que contrata con una empresa como contratista o subcontratista. Ese esquema laboral va a tener privilegio, bajo determinados supuestos, sobre el edificio, la obra o la construcción. Dice, empero en este último caso el privilegio solo será invocable cuando el propietario que ocupe el contratista encargue la ejecución de la obra con fines de lucro. Típico supuesto del fideicomiso. Normalmente, si bien se lo llama un acto neutro, el fideicomiso se hace para, sobre todo los inmobiliarios, para después liquidar los bienes o entregárselos a cada uno de los beneficiarios o fideicomisarios. Empero en este último caso el privilegio solo será invocable cuando el propietario que ocupe al contratista encargue la ejecución con fines de lucro o para utilizarla en una actividad que desarrolle con tal finalidad y estará además limitada a los créditos por remuneraciones y fondos de desempleo. Bueno, he querido traer esta norma, que da para, sinceramente, para mucho, para marcar una rara o una cierta curiosidad en nuestra legislación que ha contemplado o que contempló este supuesto de un crédito privilegiado que podría afectar a un fideicomiso inmobiliario. Este es un tema, yo no lo he visto hasta ahora ni en doctrina ni planteado en los casos jurisprudenciales, pero se me ocurre que puede llegar a ser plenamente viable como esquema normativo. Incluso hay ciertas sutilezas técnicas que rodean esta norma, como por ejemplo el principio de subrogación legal, que nos dice, es un principio general del derecho, que los fondos que ingresen en reemplazo de esos bienes pueden ser afectados al privilegio. Con lo cual, podría plantearse una interesante cuestión cuando se venden inmuebles o cuando se transfieren inmuebles o cuando se ceden los derechos y acciones en un fideicomiso sobre los fondos que ingresen en salvaguarda de ese privilegio. Bueno, evidentemente ha quedado mucho. Yo creo que los temas de responsabilidad del arquitecto, más allá de la responsabilidad del fiduciario, justifican varias charlas enteras, o varias charlas, porque son temas muy complejos, muy arduos, tienen muchas aristas. No se puede, al mejor estilo periodístico, ser lineal y simplificar, pero más o menos dentro de los grandes lineamientos que hemos podido armar con cierta sistematicidad, esto es lo que hemos querido traerles,
y sinceramente vuelvo a agradecer tanto en nombre mío como del colega, sobre todo el tiempo y el espacio, por lo menos para tratar de volcar estas inquietudes. Si hay alguna pregunta que podamos responder o que quisieran hacer, estamos a entera disposición de ustedes. Gustavo, una cosita que me gustaría aclarar porque hubo una consulta antes de pasar a las preguntas. Sí. Esto, por supuesto, queda grabado en el aula 9 de consulta permanente y también los documentos que amablemente tanto Gustavo Esparza como Gustavo Montenegro nos han pasado quedan grabados en el aula 9, que es aula9.com.ar, digo para aquellos que por ahí no saben el link. Y están los documentos sobre fideicomiso, los fideicomisos inmobiliarios y 2 fallos que amablemente nos han pasado. Lo digo porque hubo una consulta respecto a esto. Así que, bueno, sí. Ale, si te parece, pasamos a las preguntas. Sí, perdón. La idea era, como lo dije al principio, por ahí si las charlas son muy malas, o por lo menos la mía, fue muy buena, por lo menos que les quede un buen material, así se acuerdan un poquito menos de mi madre o de nuestras madres, ¿no? El material es bueno, léanlo y los autores que trajimos son autores serios, son muy buenos. No, métanle nomás. Bueno, en principio, muchísimas gracias por la generosidad, por brindar el conocimiento de ambos, brillante, la verdad que sí, son temas porque a mí en particular nos resultan por ahí medio difíciles porque no estamos acostumbrados, pero la verdad que ustedes le han puesto empeño para que se entienda, así que el resto de la concurrencia ha tenido la misma digamos, sensación. Una consulta que yo te había adelantado así medio, digamos, charlando. Supongamos fiduciario, fiduciante, bueno, hacen un bien, construyen un edificio, ¿sí? Lo enajenan, no sé, o sea, lo venden, y en eso, digamos, liquidan el fideicomiso de alguna manera, porque el propósito era construir solamente ese, ¿sí? Antes de, digamos, pasado el tiempo, o sea, que una vez que lo enajenan, hay una ruina, ¿no? Con lo cual se destruye el bien del fideicomiso. Los que compraron, ¿a quién le reclaman? Al fiduciario. ¿Al fiduciario? No, bueno, hay que ver si está dentro del plazo, ¿no es cierto? Hay que ver si supongamos que antes de los 10 años, digamos, ¿no? Yo creo que en principio hasta el perro que pase caminando le van a reclamar, pero más allá de eso, porque son demandas en cadena donde se trata de solidarizar a alguien y bueno, alguno traigamos, pero yo creo que ahí el fiduciario va a ver seriamente comprometida su responsabilidad porque está entregando una obra, digamos, que se supone es apta, y la empresa constructora, por supuesto. Y dentro de esas responsabilidades habrá que ver por qué se produjo digamos, el evento de ruina. Pero yo creo que en principio la empresa no se salva, el fiduciario no se salva. Porque es un sujeto calificado. Lo que sí, ahí hay un tema que es amplísimo, pero se lo resumo en 2 grandes cuestiones. El primero, lo que usted plantea infusamente está muy bien, en el sentido, bueno, se terminó, se liquidó y se vendió, o se entregó ya. Eso, usted sabe que tiene una cuestión técnica que es la siguiente. En los contratos de fideicomisos que normalmente uno ve por el ejercicio profesional, la etapa de disolución o de extinción y liquidación del fideicomiso, que es toda una etapa, normalmente no se le presta en la elaboración, como decía Gustavo, en la elaboración de los instrumentos, no se le presta ni el cuidado, ni la minuciosidad, ni la atención que merece. Eso es muy, muy notable. Y dice, bueno, sí, el fideicomiso se liquida porque terminé la obra, entregué, y no es tan así. La disolución es la extinción del contrato y la liquidación es la atribución de cada una de las, digamos, de las partes o de cada una de las obligaciones hacia cada beneficiario. Pero todo eso tiene un trámite que es en los hechos y es un trámite administrativo y es un trámite publicitario.
Lo que sí ahí va a jugar otro tema, que por cuestiones de tiempo yo no pude cerrar mucho la semana pasada, y bueno, y ahora tampoco, que se llaman las indemnity. Como ahora está muy de moda hablar del developer, el broker, bueno, ahora tenemos las indemnity, que son unas cláusulas de indemnidad. Normalmente el fiduciario o tiene una muy buena cláusula de indemnidad con respecto a los fiduciantes, o tiene un seguro. Entonces, si se genera un reclamo, normalmente el fiduciario, bueno, como son las empresas de construcción, ¿no es cierto?, van a citar a sus indemnities o sus aseguradoras. Pero yo debo decir que en mi experiencia es la etapa de liquidación del fideicomiso es bastante descuidada, y los temas de responsabilidad por ruina normalmente yo no los he visto pactados. A veces se pacta o se debe pactar en el contrato de construcción del fiduciario con la empresa constructora, ¿no es cierto? Pero yo creo que excede. Por lo menos es mi visión, es mi visión. No sé si vos, Gustavo, querés agregar algo. No, solamente para vincular los temas, agregaría que eso que veíamos desde la perspectiva laboral, de la omisión de tener en cuenta en el contrato ciertas cosas, si el contrato es de obra, digamos, ¿sí?, o el fideicomiso tiene como encargo el llevar adelante una obra, y parece bastante razonable pensar que puede haber un reclamo. Entonces, esa omisión del contrato no es gratuita, ¿sí? De la misma manera, si hubo que entrar en un proceso de liquidación y no se hizo, o no se hizo en tiempo oportuno, o no se hizo adecuadamente, eso eventualmente también puede ser causales de responsabilidad. O sea, en materia civil y comercial no es tan amplio el abanico como quizás en lo laboral, pero hay normas que, bien manejadas, pueden llevar a responsabilizar más allá del fiduciario, como decíamos hoy, dependiendo de las circunstancias del caso. Y un dato también que suele pasar es que el fiduciario, por distintos motivos en el cumplimiento del encargo, o a veces desde el arranque, tiene un patrimonio separado que no es compatible con la actividad que se lleva adelante. No es tan propio de la obra esto, pero en otros tipos de supuestos. Entonces, esa tensión que veíamos entre limitar la responsabilidad y la garantía de los acreedores, ojo, porque esto es discutido, pero en mi opinión y de autores que tratan el tema con solvencia, tiene que haber un mínimo de equilibrio entre el encargo que el fiduciante da y el tenor del patrimonio que se afecta a cumplir ese encargo, porque si no los herederos quedan totalmente desamparados, digamos. Y entonces puede haber matices, estamos hablando de temas excepcionales, finitos, y que hay que ver caso a caso, pero puede haber circunstancias que generan responsabilidad de otros sujetos eventualmente. Sí, y un dato político o de la realidad política sociológica, no partidista, ¿no? Porque es la siguiente. En Argentina el negocio del fideicomiso tuvo dos grandes vertientes de desarrollo: los negocios financieros, por decirlo de alguna manera, o bancarios, y los fideicomisos inmobiliarios. Lo que pasa es que, como estamos en Argentina y tenemos que hacer el fideicomiso al estilo criollo, acá, en vez de responsabilizar al fiduciario, tratamos de dejarlo de lado. Y en el mundo, normalmente el fiduciario es un sujeto que responde. Es decir, no cualquier es fiduciario, y el que es fiduciario sabe que si hay algún problema responde, porque la esencia de la figura, la esencia del contrato es que haya un sujeto que, por sus dotes de confianza, o por sus dotes de seriedad, o por sus dotes de prestigio, o de responsabilidad, o si se quiere ustedes, de espalda, va a responder. En cambio acá entró por el negocio de los bancos, y bueno, los bancos no los tocamos, obviamente. Somos todos muy revolucionarios, pero o somos revolucionarios o somos amigos de los bancos. La cuestión es que de los dos lados los bancos afuera. Y eso de alguna manera conspira, porque el fiduciario tiene que responder. Como en todos los órdenes de la vida, si yo hago un negocio y me llevo la plata, bueno, si hay un problema la tengo que poner, así, para hablar en términos no de latín jurídico, son términos morales elementales. Pero claro, acá hay una cierta tendencia a ser bastante benévolo con el fiduciario, por distintos motivos, y bueno, eso también conspira contra la figura. Eso también conspira contra la figura.
Y yo me refería, digamos, a un caso, un único caso que conozco, digamos, en profundidad, que es porque leí el contrato, que son Claro. estos grupos de confianza, digamos, ¿no? Nos juntamos 7 u 8 y armamos un pozo y entonces armamos una figura legal, armamos un fideicomiso y ponemos, no sé, a la mujer no sé, de Nino, no sé, a alguien conocido, no sé, la ponemos de fiduciaria. Porque, pero pobre, capaz que la tenemos de figurita, digamos, porque digamos, él participa en el negocio y entonces digamos, no tiene ese rol. Yo leí eso que ustedes decían del tema, creo que estaba en el trabajo que pegamos ahí, del tema justamente esto, del nivel que debe tener el fiduciario. Ahora, en estos fideicomisos, digamos, como de confianza, que se juntan, digamos, no sé, llamémosle grupo de interés, que en realidad los que van a llevarse un rédito, entre comillas, económico son los fiduciantes, son los que ponen el capital, cuando vendan van a llevar su parte Claro. de la venta. El fiduciario por ahí se lleva digamos, los honorarios por administración. Y en ese caso, digamos, pobre, va a ligar con todo, va a ligar con toda la Sí. carga de la responsabilidad sin haber, digamos, si el beneficio se lo llevaron los fiduciantes. Sí. Es muy doloroso, pero lamentablemente es así. Mm. Es así. Lo que pasa es que, bueno, es un debate más político y filosófico. Mm. Es totalmente entendible ese planteo que usted hace. Y muchos negocios se hacen así y salen bien. Pero si hay un problema jurídico, el esquema legal va a responsabilizar al fiduciario. Yo me acuerdo, hace unos años, no voy a decir el estudio, obviamente, porque me metí en un lío, pero buscaban fiduciarios mayores de, no sé ahora cuánto es la prisión domiciliaria por los temas penales. Bueno, buscaban fiduciarios, señores grandes, por si había algún Claro, despido con los impuestos o con estas claro, cosas, claro. sabían que, bueno, es la Argentina, los Sí, sí, muchachos, sí. el empresariado argentino también tiene Tiene alguna, sus alguna cosas, que otra, tiene sus alguna que otra cositas. naturaleza propia. Este, pero sí, yo he visto más de un fiduciario con disgustos muy grandes por ese tipo de cuestiones. Sí, Claro. sí, sí, sí. Bien. Bueno. No sé No si sé si hay alguna consulta. En el chat no hay, no sé si alguno de los presentes quiere hacer alguna consulta. bueno. Bueno, yo un tema que le quería decir, este arquitecto, ya que usted ha tenido la generosidad de invitarme y de permitirme que sumara al joven colega, ahí cuando vi esos cuadros que trajo Gustavo, creo que eran de Berni algunos, yo cité a Castañino, me parece. Bueno, creo que toda esa escuela, de alguna manera se vio influenciada y no sé si alguno de ellos no llegó a trabajar con Siqueiros en su mural. Ahí se plantearon algunas cuestiones muy interesantes desde el punto de vista legal y de la arquitectura. Yo no sé si ustedes tienen alguna comisión de cultura o si esta comisión que tuvo la generosidad y la delicadeza de invitarnos les interesa, pero uno de los abogados que llevó adelante todo ese proceso es un viejo profesor y además buen profesor y si les interesa alguna charla sobre ese tema puntual del mural, por supuesto les puedo hacer Sí. la conexión y es un colega que eh, va a venir y se las va a dar, estoy seguro, totalmente gratuita, porque pues además de que está más allá del bien y el mal, pero ahí hubo varios problemas de arquitectura porque incluso, o de temas técnicos, porque incluso creo que hubo que cortarlo, hubo que embalarlo, después Claro. hubo algunos problemas con el patrimonio cultural, así que ese puede ser un tema interesante si llegan a querer armar algo, me avisan y me parece que Bien, podría dar una charla. bien. Sí, sí, Este, sí. porque fue o es, porque creo que está todavía en pleito, ¿no? Fue o es, Claro. creo que es un participante directo. Sí, sí, sí. No conozco en Sí, profundidad, así que es un tema interesante para incorporar, sí, cómo no. Me das pie, Gustavo, para hablar de que hay otros cursos en el CADVA, que bueno, los invitamos a todos los que estuvieron en esta charla a participar en dos cursos que están en
en el aula 9 están todos ahí. Y con Alejandro también estamos en vías de desarrollar otros cursos. Todo esto desde lo local, ¿no? Que por eso es importante que se dé difusión, no solamente estos cursos que vienen desde la provincia, sino cursos desde lo local. Por eso agradecer muchísimo la participación de los dos doctores en toda esta exposición, porque desde lo local, contar todo este tema que es tan complejo me parece muy importante. Así que nada, invitarlos a los participantes a que se integren a los otros cursos. Hay uno que ya hay 2 módulos, Construir en el Tiempo, de profesionales destacados de la ciudad que nos están contando su obra, y otros 2 cursos que estamos armando con Alejandro desde el IFAC, uno de predimensionado de estructuras y estructuras especiales y otro de construcción en seco, bueno, que están en vías de armado. Así que siempre queremos tener esta visión de lo local y es muy grato que doctores de nuestra ciudad nos puedan contar este tema. Así que les agradecemos mucho. No, los agradecidos somos nosotros, sinceramente. Muchas gracias. Igual que al auditorio, y bueno, y quedamos a entera disposición, muchachos, y bien, es muy bueno que se difunda, que hay otra Mar del Plata también, hay otra Mar del Plata. Y lo que es bueno es mezclar los puntos de vista, ¿no? Porque, por supuesto. Nosotros, digamos, si bien es un tema, digamos, que es del campo jurídico, del campo de contrato, los fideicomisos, es una cosa, claro. Por lo menos los inmobiliarios nos tocan muy, más allá de responsabilidades y eso, nos tocan como comitente, nos tocan, digamos, en muchos roles dentro de lo que se pacta. Y nada, y a mí sí me quedó eso de la responsabilidad, me parece un tema, por esto del blindaje del patrimonio, pero digamos que después termina recayendo en el fiduciario, y a veces es uno que pone el nombre, porque digo, claro. conozco, sí, digamos, sí. Conozco el caso que fue así, y digamos, se está comprando, digamos, está bien, las posibilidades de conflictos no siempre, hay conflictos, pero bueno, pero va a ser el responsable de última, digamos, en el tiempo, hasta que pase el periodo, digamos, los 10 años de garantía. Así que, bien, bueno, interesante. Bueno. Interesante. Bueno, muchísimas gracias, la verdad que... Muchísimas gracias. Entrada después, muchas gracias a ustedes. Gracias, Gustavo, y gracias a los participantes. Gracias, Gustavo. Muy amables. Gracias a ustedes. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Gracias.